Continuando entonces con el estudio del método alternativo para el análisis en pequeña señal de amplificadores con BJT. Como una breve introducción, en videos anteriores se mostró cómo hallar parámetros tales como ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida de los siguientes amplificadores de una etapa. Amplificadores emisor común, amplificadores base común, amplificadores colector común, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que vimos, ¿no? Asimismo, el método usado para hallar estos parámetros se basaba en lo siguiente: usar relaciones de ganancia de tensión adecuadas según el tipo de amplificador, es decir, el emisor común tenía una relación de ganancia diferente al del base común y al del colector común. Asimismo, la relación de ganancia de tensión del amplificador base común era diferente a la del emisor común y a la del colector común. Comentarios similares para la relación de ganancia del colector común. Entonces, una vez que identificábamos el tipo de amplificador que estábamos analizando, usábamos la relación de ganancia apropiada. Asimismo, se usaban reflexiones de impedancia, ¿no? Reflexión de impedancia era lo que hacíamos cuando, por ejemplo, queríamos ver una resistencia ya sea de la base al emisor o del emisor hacia la base. Lo aprendido también se aplicó en el análisis de amplificadores de varias etapas con BJT. Algunos ejemplos. Ahí tenemos a un amplificador multietapa emisor común en cascada con un colector común. Asimismo, aquí tenemos un amplificador emisor común conectado con un amplificador base común. Este amplificador también se le conoce como cascodo o cascode. Asimismo, aquí tenemos otro tipo de amplificador, ¿no?, donde están conectados un amplificador colector común y base común. También el método usado para dicho análisis, donde se encontraban la ganancia de tensión, la resistencia de entrada y la resistencia de salida, hacía las siguientes aproximaciones, ¿no? Tomábamos que el beta iba a ser mucho mayor a 1, entonces beta más 1 iba a ser aproximadamente beta. Con esto, beta más 1 siendo aproximadamente beta, entonces el parámetro alfa, que es igual a beta sobre beta más 1, sería aproximadamente 1 o simplemente 1. Con alfa aproximadamente 1 o simplemente 1, entonces teníamos que la corriente de colector en pequeña señal, que es igual a alfa veces la corriente del emisor también en pequeña señal, ¿no?, ya que el alfa iba a ser o es aproximadamente 1, dada esta aproximación de acá, teníamos que la I de colector es aproximadamente I de emisor. Con eso estábamos despreciando la corriente de base en pequeña señal. Y con ello los parámetros en pequeña señal del transistor BJT quedaban como lo siguiente, ¿no? El GM o la transconductancia es igual a I de colector sobre el potencial termodinámico, Φt, 25 o 26 milivoltios, ¿no?, a 300 grados Kelvin. El R es aproximadamente 1 sobre Gm y el Rpi es aproximadamente beta veces Rm. Y con esto las relaciones de ganancia, resistencia de entrada, resistencia de salida halladas para los amplificadores, ¿no?, que hemos mostrado en los videos anteriores, usaron las expresiones de los parámetros en pequeña señal aproximados, ¿no? Por ejemplo, en el parámetro de ganancia de tensión no se ve, por ejemplo, un parámetro alfa, como sí lo vamos a ver en este video, ¿no?, cuando hagamos o usemos relaciones más exactas. Abajo en la descripción de este video les dejo los links de los videos anteriores, ¿no? Ahora veremos un método alternativo para el análisis del amplificador emisor común. Entonces, a partir del modelo básico en pequeña señal del BJT, tal como he mostrado, ya sea para NPN o PNP, que sirve el mismo modelo, ¿no?, en pequeña señal, y sus respectivas corrientes en pequeña señal mostradas en cada terminal, ¿no? Entonces, si inyectamos una tensión BI en la base, dichas corrientes, ya sea corriente de colector o corriente de emisor en pequeña señal,
las podemos expresar en función del alfa, de la transconductancia, del RE y de la tensión de entrada BI. Entonces, a partir de las corrientes en pequeña señal de colector y de emisor, podremos obtener la ganancia de tensión. Entonces, la ganancia de tensión estará en función de los parámetros en pequeña señal, ya sea exactos y o aproximados. Por ejemplo, el parámetro de la transconductancia exacto es la I de colector sobre el potencial termodinámico. El RE va a ser alfa veces sobre Gm, el Rpi va a ser beta más 1 por Re, donde alfa es igual a beta sobre beta más 1. Y si queremos expresar la ganancia en función de los parámetros aproximados, donde la aproximación se hace a partir de colocar que el beta sea mucho mayor a 1, entonces tendremos que el alfa es aproximadamente 1, la transconductancia va a seguir siendo la misma, pero el RE, por ejemplo, será 1 sobre Gm y el Rpi será beta veces Re. Asimismo, la resistencia de entrada también podrá estar en función de los parámetros en pequeña señal exactos y o aproximados según sea el caso. También veremos lo siguiente. Aquí tenemos este circuito donde se le está inyectando una señal de entrada a la base del transistor y en el emisor se le está colocando una resistencia. Entonces, a partir de ahí podremos hallar una resistencia de entrada equivalente visto desde la base hacia el emisor. Podremos hallar la resistencia de salida visto desde el colector hacia la referencia y también podremos hallar una transconductancia equivalente de todo este bloque de aquí. Entonces, con esos tres parámetros hallados podemos todo este bloque colocarlo como un transistor equivalente con su respectiva resistencia de entrada equivalente visto desde la base hacia el emisor, su respectiva resistencia de salida equivalente visto desde el colector hacia la referencia y su respectiva transconductancia equivalente. Asimismo, también podemos hallar sus corrientes de colector y de emisor en pequeña señal de este bloque, ¿no?, o del mismo transistor equivalente, y nuevamente dichas corrientes en pequeña señal, ¿no?, de colector y de emisor podremos obtenerlas en función de alfa, transconductancia, el RE y el BI. Entonces la ganancia de tensión y la resistencia de entrada estarán en función de los parámetros en pequeña señal exactos y o aproximados, según convenga el análisis. De forma conveniente, este método alternativo también se puede usar para hallar la ganancia de tensión y la resistencia de entrada de un amplificador colector común. El análisis aquí se hará en pequeña señal, donde se supone que ya se realizó el análisis en DC y se calcularon los parámetros en pequeña señal. Asimismo, las fuentes independientes, ya sea de tensión y o de corriente en DC, van a estar apagadas, van a estar en off, lo que significa que una fuente de tensión independiente apagada se le coloca como un cortocircuito y una fuente independiente de corriente en DC apagada es un circuito abierto. Los capacitores de acoplo y desacoplo estarán en cortocircuito. Por ejemplo, aquí estoy mostrando un circuito completo. Estas flechas que ustedes ven aquí, con esta tensión acá, están representando una fuente de tensión independiente en DC, positivo, porque es positivo con respecto a su referencia. Entonces, analizando el circuito en pequeña señal, tal como aquí dice, las fuentes independientes, en este caso de tensión en DC, van a estar en off. Entonces esta fuente de tensión en DC se apaga cortocircuitándola. Quedaría así. Asimismo, acá vemos entonces cómo queda. Noten también cómo están quedando los capacitores de acoplo y desacoplo, tal como aquí dice el análisis en pequeña señal.
Los capacitores de acoplo y desacoplo van a estar en cortocircuito. Aquí vemos los cortocircuitos. Entonces noten que acá está tierra, este par de resistencias están en paralelo. Tierra y tierra, este par de resistencias también están en paralelo. Y esta resistencia está en paralelo con un cortocircuito, por lo tanto va a quedar el cortocircuito, va a desacoplar la resistencia y de ahí el nombre de capacitor de desacoplo. Entonces el circuito quedará de la siguiente forma. Y es a partir de aquí que nosotros vamos a empezar el análisis de los circuitos que van a ver a continuación. Ahora, el modelo básico en pequeña señal del BJT que vamos a usar en los ejemplos es el siguiente, ¿no? Ya sea para un transistor NPN o PNP. Noten que no estoy colocando aquí una resistencia R sub 0 entre el colector y el emisor, no estoy colocando. Eso sería un modelo un poco más elaborado. Estoy usando el modelo más simple posible del BJT en pequeña señal. Entonces, en esta secuencia de 3 videos veremos lo siguiente. Los videos 1 y 2 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Hoy día vamos a ver el video 3. Ahí les mostraré cómo calcular la ganancia de tensión y la resistencia de entrada del amplificador colector común base común usando las corrientes de emisor y colector en pequeña señal y su posterior demostración con el modelo en pequeña señal de los transistores de BJT. Es decir, que usaremos el modelo en pequeña señal de estos transistores para demostrar las relaciones de ganancia y resistencia de entrada que antes las obtuvimos usando solamente las corrientes de emisor y de colector en pequeña señal. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Vamos a hallar la ganancia de tensión B sub 0 en BI y la resistencia de entrada. Bien, primeramente nos damos cuenta que este es un circuito que está compuesto de dos tipos de amplificadores. Este de acá, ¿no? Vamos a ponerlo acá así. Este de acá es un colector común. Noten que la entrada es por la base y necesariamente tiene que salir por el emisor, no puede salir por el colector, porque esto, ya que estamos trabajando en pequeña señal, esto está en tierra, ¿no? Esto ahorita está, sí, esto es tierra en AC, entonces necesariamente tiene que salir por el emisor. Entonces la señal de salida estando en el emisor alimenta al emisor del transistor 2, ¿no? Y la salida, ¿no? Ahí sería aquí en el colector del transistor 2. Por lo tanto, este de aquí es un base común. Entra por el emisor, sale por el colector, ¿no? De terminal común debe estar la base. Entonces, este transistor, todo esto de acá es un base común. Entonces vamos a usar para poder hallar la ganancia, vamos a usar el análisis que hemos ido planteando en el video anterior. Y vamos por ejemplo a este colector común, ya que aquí entra la señal, lo podemos ver así. Vamos primero a hacer el análisis exacto y luego vamos a demostrar esto, vamos a demostrar su ganancia por usando el modelo en pequeña señal de los transistores. Acá está BI. Si nosotros miramos así, ¿no? Hacia allá, vamos a ver que la resistencia acá desde este punto hasta tierra es RE2, ¿no? Que no es la resistencia de entrada, todavía no lo es. Entonces esto va a quedar así. Bien, de aquí directamente ya podemos hallar la resistencia Rin, que sería Rp1 más la resistencia que está en el emisor por beta más 1, ya que estamos trabajando con el análisis
en pequeña señal completo, exacto, ¿no? Beta más 1 por RE2. ¿No? Ese sería exacto. Si nosotros trabajamos con el análisis aproximado, podemos hacer que beta, en este caso beta 1, sea mucho mayor que 1. Entonces beta 1 más 1 aproximadamente beta 1. Entonces en el análisis aproximado esto sería, no, Rin Rp1 más beta 1 Re2. Ese sería en el análisis aproximado. Bien, entonces a partir de aquí vamos a lo que ya habíamos visto en el video anterior. Vamos a usar esto. Vamos a trabajar con el análisis exacto primero y vamos a trabajar con las corrientes en pequeña señal. Entonces este de aquí se acomoda a esto de acá. La que necesitamos ahorita es la I de emisor, ¿no? O cualquiera, I de colector, I de emisor. Noten que acá hay una resistencia de emisor, ¿no? Que es lo mismo que acá. Por lo tanto vamos a usar este, ¿no? En el análisis exacto entonces aquí tendremos que esta es I de colector 1, pequeña señal, que sería GM equivalente 1, ¿no? Del transistor 1 por PI, y acá estaría la I de emisor 1, ¿no? I de emisor 1 es GM equivalente sobre alfa equivalente 1 sobre alfa 1, dado que estamos en transistor 1 por BI. Bien, ahora conviene mencionar de la solución quién es el GM equivalente, ¿no? GM equivalente 1. De acuerdo a lo que nosotros tenemos acá, GM equivalente es alfa sobre RE más RE. Noten que esta RE es esta de acá, ¿no? Y esta R es la resistencia propia del transistor. Entonces esta RE en nuestro caso sería RE2, ¿no? Por lo tanto acá sería alfa 1 por RE1 más esta de acá RE2. Bien, eso sería el GM equivalente. Como estamos en el análisis exacto, el RE es alfa sobre GM, ¿no? Estamos en el análisis exacto. Entonces, teniendo estas corrientes en pequeña señal, regreso al circuito. Entonces tenemos esto así. Más acá. Bien. Por acá tenemos nuestra I de colector 1. Por acá tenemos nuestra I de emisor 1, que ya hemos dicho que es GM equivalente a 1 sobre alfa 1 por BI. Entonces este es GM1 equivalente sobre alfa 1 por BI. Ahora, es necesario ver que esta I de emisor 1 es igual a la corriente de emisor 2 en pequeña señal. Bien, entonces, ¿qué yo necesito? Necesito esta corriente de colector 2 así, ¿no? ¿Por qué? Porque B sub 0, si la corriente viene así, sería más menos B sub 0 es RC por IC2. Entonces, ¿a qué es igual IC2? Hay que recordar que I de colector es alfa veces I de emisor para el análisis exacto. Entonces esto sería alfa veces I de emisor 2. Entonces aquí tendríamos B sub 0 es RC. En este caso sería alfa 2, ya que estamos en el transistor 2. Sí, alfa 2 I de emisor 2.
y esta I de emisor la podemos reemplazar acá. Entonces B sub 0 sería RC alfa 2 por I de emisor 2 GM1 equivalente alfa 1 BI. Listo, ya tenemos entonces la ganancia. Acá yo podría tener B sub 0 sobre B sub I igual a alfa 2 sobre alfa 1 M1 equivalente por RC. Listo, y si colocamos los demás arreglos, aquí podríamos colocar que esta es ganancia de tensión. Esta es ganancia de tensión. Es igual a alfa 2 sobre alfa 1 por GM1 equivalente, ¿no? Es todo esto que está acá. Todo esto que está acá. Alfa 1 equivalente es RE1 más RE2. Aquí alfa 1 por RC. Y bien, eso sería la ganancia, ¿no? Ahora podemos también hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a partir de acá podemos, esto se va con esto obviamente, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que en DC la corriente de colector 1 va a ser igual a la corriente de colector 2. Por lo tanto, los parámetros en pequeña señal GM1 va a ser igual a GM2 y esto va a ser igual a GM. Con esto, sí. Imaginemos también que el beta 1 es igual al beta 2. Entonces, alfa 1 será igual a alfa 2. Con esto de acá, tendremos que, dado que RE es igual a alfa sobre GM, y dado que los GM son iguales, ahora diciendo que beta 1 es igual a beta 2, ¿no? De los transistores de beta 1 el transistor 1, el beta 2 del transistor 2 son iguales, entonces los RE van a ser iguales, ¿no? Porque los GM también son iguales. R1 va a ser igual a RE2 y esto va a ser igual a RE. Con esto también, como los betas son iguales, Rpi1 es igual a Rpi2 y esto es igual a Rpi. También podemos hacer otra aproximación, ¿no? Imaginemos que, ahora que ya hemos dicho que los betas son iguales, imaginemos que beta es mucho mayor a 1, entonces beta más 1 aproximadamente beta, ¿no? Con esto se tiene que el alfa es prácticamente 1 y el RE es aproximadamente 1 sobre GM. Si esto lo reemplazamos acá, por ejemplo, veamos, ¿no? Veamos acá, ganancia de tensión, B0 sobre BI, teníamos alfa 2 sobre alfa 1, entonces de alfa 1 RE1 más RE2 por RC. Entonces, con las aproximaciones con I de colector 1 igual a I de colector 2 y las aproximaciones y las otras aproximaciones hechas, aproximaciones que beta es mucho mayor a 1, entonces ¿qué cosa tenemos? Los alfas tienden a 1. Aquí, por ejemplo, el RE1 es igual a alfa 1 sobre GM1. El RE2 es igual a alfa 2 GM2. Con IC1 igual a IC2 y las aproximaciones, ¿no? Entonces ganancia de tensión, los alfas son 1, el RC queda, los RE son iguales, entonces acá me quedaría 2 veces RE. Bien. A esta relación hubiésemos podido llegar muy rápidamente si es que hubiésemos trabajado, ¿no?
con, vamos a ponerlo por acá, con el análisis o con el modelo el modelo aproximado, ¿no? RC aquí y B sub 0, este es 2 y este es tierra, ¿no? No aquí, este no, sino este de acá, ¿no? Beta más 1 es aproximadamente beta, entonces alfa es igual a 1, el R es 1 sobre Gm y I de colector es igual a I de emisor. Entendiendo que los alfas son iguales, tengo solamente aquí una sola corriente, ¿no? La I de colector es aproximadamente igual a la I de emisor. Dado que esta aproximación beta más 1 es aproximadamente beta, es que estoy haciendo que la corriente de base en señal sea despreciable, ¿no? Entonces, si ya dijimos de que si miro así hay una R2, entonces teníamos esto, ¿no? Y acá BI. Entonces, por acá, trabajando con el modelo aproximado, vendrá una corriente I de colector 1 aproximadamente I de emisor 1 igual a GM1 equivalente, ¿no?, por BI, donde GM1 equivalente es igual a 1 sobre RE más, en este caso RE1 más, en este caso RE2. Bien, RE2 es esta de acá. En lugar de esta RE se nos presenta la RE2, que es mirando hacia del emisor hacia la base, ¿no? Bien, entonces regresamos acá. Toda esta corriente es GM1 equivalente BI y esta es la corriente de emisor 2, que también es aproximadamente igual a la corriente colector 2. Entonces por acá también va a pasar GM1 equivalente BI. Entonces B sub 0 será igual a RC por GM1 equivalente BI. Entonces B sub 0 sobre BI, que es la ganancia de tensión, será igual a GM1 equivalente RC, donde el GM1 equivalente para el análisis aproximado en señal es 1 sobre RE más esta RE de acá. Para nuestro caso, bueno, es esto de acá, ¿no? RC RE1 más RE2. Y dado que hemos estado diciendo que I de colector 1 es igual a I de colector 2, beta 2 igual a beta 1, entonces alfa 1 igual a alfa 2 más las aproximaciones, ¿no? Beta más 1 es aproximadamente beta, entonces los parámetros en pequeña señal, como hemos visto, son iguales. Entonces esto es igual a RE, por lo tanto la ganancia de tensión es RC sobre 2 veces RE, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no?, es la expresión a la cual estamos llegando. Por ejemplo, la RIN, que hemos dicho que es RP1, ¿no?, en el análisis aproximado, ¿no?, la resistencia entrada, que es RP1 más beta 1 RE, R2, ya, pues esto es dado que RE1 es igual a RE2, ¿no?, con I de colector 1 igual a I de colector 2 y lo demás, ¿no?, beta 1 igual a beta 2, ¿no? Entonces esto es igual a RE. Si son los mismos betas, entonces aquí tendré que esto es RP1, ¿no? Esto podría ser RE1, entonces más beta 1 por RE1, esto es aproximadamente RP1, entonces esto sería 2 veces RP1, o en el fondo 2 veces RP, ya que tengo las mismas corriente colector, los mismos parámetros beta y alfa, y voy a tener los mismos parámetros en pequeña señal. Bien, ¿para qué me puede servir, por ejemplo, esta resistencia de entrada? Esto es en caso yo tenga que el circuito es así. Imaginemos esto así.
y ahora es así. Este circuito se sigue componiendo de un colector común de acá hasta acá y de un base común de acá hasta acá. Yo hasta ahora ya hemos hallado la ganancia de B0 a BI. Ahora restaría hallar la ganancia de BI a BS para hallar la ganancia total. Entonces la ganancia total sería B0 en BI por BI en BS. B0 en BI, esto ya lo hemos hallado, ¿no? De acá hasta acá, esto ya lo hemos trabajado aquí. Esto ya lo hemos hallado, ¿no? De manera exacta. De manera simplificada es esto. Esto de acá ya lo tenemos. Ahora faltaría hallar esto de acá. Y esto de acá es hallar la ganancia de aquí a aquí, no sin antes haber obtenido la resistencia de entrada. Y la resistencia de entrada ya la tenemos. La resistencia de entrada exacta es Rp1 más beta 1 más 1 Re2. Esta es la exacta. La aproximada, ¿no?, es la que hemos hallado acá, 2 Rp. Entonces para hallar de aquí a acá no es otra cosa que un divisor de tensión. Bs Rs, acá está BI, acá está RI. Entonces BI es aplicando divisor de tensión RI sobre la suma de estos dos por BS, aquí por BS, y este pasa acá. Listo, ya tenemos esto, acabamos de hallar esto, listo, ya tenemos la ganancia total. Ahora vamos a demostrar rápidamente entonces cómo podemos llegar a la ganancia de tensión exacta, ¿no?, mediante el circuito, el modelo a pequeña señal, ¿no?, que es un poco más complicado. No más complicado, pero nos puede llevar un poco más de tiempo, ¿no?, pero es necesario saberlo. Bien, vamos a otra hoja. Bien, este mismo circuito vamos a trabajarlo con su modelo a pequeña señal. Recordemos que el modelo a pequeña señal del transistor BJT es el siguiente, ¿no? El modelo a pequeña señal, si acá tenemos ya sea un transistor NPN, base, colector, emisor, o un PNP, este de acá, base, emisor, colector, su modelo en pequeña señal simplificado es este de acá, más menos Bpi, Rpi, GMBpi, acá está el colector, aquí está la base, aquí está el emisor. Bien, entonces este circuito vamos a llevarlo a su modelo pequeña señal. Primero empecemos con este transistor de acá. Darlo por acá así. Entonces usando acá está el BI, por lo tanto esto sería así. El transistor 1 sería así. Acá sería Bpi1, Rpi1, GM1, Bpi1, el colector 1 a tierra. Acá estaría el BI, y por acá estaría el emisor de 1. Noten que acá estaría base 1, ¿no?, de acuerdo al modelo. Ahora noten que el emisor de 1 va unido al emisor de 2, ¿no?, y la base en el transistor 2 está a tierra. Entonces esto es como si fuese así, pues, ¿no?, como si fuese, como esto está volteado, ¿no?, entonces es como dibujarlo así. Entonces noten que al emisor va una fuente de corriente y va esta resistencia, ¿no?, al emisor. Entonces yo
podría, por ejemplo, dibujarlo así, a mi conveniencia, ¿no? Al emisor 1, que va a ser igual al emisor 2, a mi conveniencia yo puedo hacer esto. Hacia el emisor va el GM2 BPI2 y por acá está el colector de 2, acá está el colector de 1, y hacia el emisor va la resistencia, ¿no? Menos más EPI2 va la resistencia RPI2. Fíjense como siempre el negativo va hacia el emisor y la punta de la fuente de corriente va hacia el emisor, que es lo que justamente yo estoy colocando aquí. Hacia el emisor va el negativo, ¿no? De esta variable que controla la fuente, y también va la punta de la flecha de la fuente controlada. Bien, es lo mismo, es lo mismo, solo que esto de acá lo hemos volteado. Noten que aquí la base del transistor 2 está a tierra, entonces como si acá la base estuviera a tierra, la base está aquí, tierra. Y en el colector 2 hay una resistencia RC que va a tierra. Hay una resistencia RC que va a tierra. Y este de acá es B sub 0. Bien, este sería entonces el modelo a pequeña señal de este circuito de acá. Vamos a trabajar entonces a partir de ese modelo en pequeña señal. Bien, a ver, nosotros, ¿qué cosa tenemos? Primero tenemos que, por acá viene una corriente, ¿no? Entonces, B sub 0 es igual a más menos RC por M2 BP2. Ecuación 1. Ahora, por aquí vienen dos corrientes. Por acá viene la corriente de base 1 y viene la corriente de colector 1. Entonces, de acá para acá viene la corriente de emisor 1, que también es igual a la corriente de emisor 2. Bien. Entonces, ¿a qué es igual la corriente de emisor 1? Es igual a la corriente de base 1, esta de acá, más la corriente de colector 1, esta de acá. ¿A qué es igual la corriente de base 1? La corriente de base 1 es BP1, que es la variable que controla a esta fuente, sobre RP1, sobre RP1. Acá está la corriente de base 1. Más esta sería la corriente de colector 1. Más la corriente colector 1 GM1 BP1, y esto sería 1 sobre RP1 más GM1. Hemos demostrado en videos anteriores, abajo les dejo el link, que 1 sobre RP1 más GM1, en este caso, dado que estamos trabajando con el transistor 1, sería GM1 sobre alfa 1 BP1. A esto le vamos a llamar ecuación 2. Bien, ahora podemos también plantear una ley de corriente de Kirchhoff aquí. Kirchhoff en el nodo del emisor 1, que es igual al nodo del emisor 2. Miren cómo por acá viene una corriente, por acá viene otra corriente, y estas corrientes van a tener que entrar hacia acá, ¿no? Dado que esta entra al nodo, ¿no? Como la corriente de emisor viene así, entonces esta corriente entra al nodo, esta corriente entra al nodo, por lo tanto estas dos se suman y vienen hacia acá. Entonces tendremos que I de emisor 1 más GM2 BP2, esto es igual a I de emisor 1 GM1 alfa 1 BP1 más
gm2 bpi2. Entonces este bpi2 de acá, en este caso sería menos bpi2, es igual a rpi2 por esta corriente de acá, gm1 alfa 1 bpi1 más gm2 bpi2. Bien, este menos lo pasaría para acá, por ejemplo, ¿no? Y esto distribuyo y este bpi2 lo paso para allá y me quedaría así: bpi2 1 de acá y el otro rpi2 más, mejor dicho, gm2 rpi2 sería igual a menos gm1 alfa 1 rpi2 bpi1. gm por rpi nosotros sabemos, dado nuestro análisis en pequeña señal, ¿no? gm por rpi es beta. En este caso gm2 por rpi2 es beta 2. Entonces bpi2 1 más beta 2 es igual a menos gm1 alfa 1 rpi2 bpi1. Entonces podemos, por ejemplo, a ver, podemos despejar aquí el bpi2 y lo podemos reemplazar en 1. bpi2 es menos gm1 rpi2 alfa 1 1 más beta 2 bpi1. A esto le llamamos expresión 3 y esto lo vamos a reemplazar en 1. Entonces b sub 0 es igual a menos rc gm2 menos con menos más gm1 rpi2 alfa 1 1 más beta 2 bpi1. gm2 por rpi2 es beta, ¿no? Con gm2 por rpi2 igual a beta 2, entonces b sub 0 es gm1 rc beta 2 1 más beta 2 y acá sobre alfa 1. Esto de acá es alfa, ¿no? El alfa es beta sobre beta más 1. Entonces b0 sería gm1 rc a alfa 1 alfa 2. Todo esto por, acá me faltó, mil disculpas, bpi1 le vamos a llamar esta expresión 4. Bien, miren cómo ahora b sub 0 está en función de bpi1. Ahora lo que nos resta trabajar es que bpi1 lo tenemos que colocar en función de bi, ¿no? Dado que estamos queriendo hallar la ganancia de tensión. Acá podríamos plantear una ley de corriente de Kirchhoff. Por ejemplo, bi es igual a bpi1 menos bpi2, ¿no? Que son las caídas de tensión acá. Entonces veamos, ley de voltaje de Kirchhoff sería bi es igual a la caída de aquí, que es bpi1 más la caída de aquí menos bpi2, ¿no? Esto de acá, ¿no? bi sería bpi1 menos bpi2. A esto le llamamos expresión 5. bpi2 tenemos que colocarlo en función de bpi1. Sí, en función de bpi1, ¿no? Para que sea bpi1 acá en función de bi. Entonces bi estaría en función de bpi1 y ya tenemos esto, que es lo que estamos queriendo hallar. Y esto ya lo tenemos, ¿no?
3. Entonces 3 en 5 tendríamos que BI es igual a BPI1 menos BPI2 de acá menos sería más GM1 RP2 alfa 1 1 más beta 2 BPI1. De acá podemos despejar el BPI1 en función de BI. BPI1 por lo tanto es si acá sería 1, todo esto nos daría esto de acá 1 más GM1 RP2 alfa 1 1 más beta 2 y acá B sub I. Y otra cosa más, ya que estamos haciendo análisis exacto, miren como R es RP sobre beta más 1, RP2 sobre 1 más beta, perdón, R es RP beta más 1, entonces aquí es RP2, 1 más beta 2, este de acá es RE2. Esto sería 1 más GM1, R2, alfa 1, BI. Y recién ya tenemos el BPI1 en función del BI, que es este de acá, ¿no? Que es lo que estamos necesitando. Entonces lo reemplazamos en 4. Entonces tendríamos esto, lo vamos a reemplazar acá. ¿No? Tendríamos todo esto por el BPI1. Vamos a ordenar un poco esto. Alfa 2, alfa 1, GM1 por RC, ahora el BPI1. 1 más GM1 alfa 1 RE2. O ponemos que sea 1 por BI. Listo, ahí está. Vamos a arreglar un poco la expresión. La ganancia de tensión para que sea igual a esta de acá. Observen, acá es alfa 2 alfa 1, ¿no? Entonces cuando hicimos el método de las corrientes, ¿no? Corrientes en señal, entonces acá ya tenemos alfa 2 sobre alfa 1. Ahora este alfa 1 lo pasamos, ¿no? Todo lo multiplicamos alfa 1 arriba y alfa 1 abajo, tendríamos GM1RC alfa 1 más GM1RE2. Listo. Y ahora este GM lo pasamos a dividir. Entonces tendríamos que la ganancia de tensión sería alfa 2 alfa 1 por RC. Pasamos a dividir este GM1 acá. Tendríamos alfa 1 sobre GM1 más RE2. Ya, dado que estamos en el análisis exacto, alfa 1 sobre GM1, alfa sobre GM es RE. Entonces ganancia de tensión es alfa 2 alfa 1 RC, pongámosle alfa 1 acá, ¿no? RE1 más RE2. Y esto es lo mismo que hemos obtenido aquí, ¿no? Cuando hacíamos el análisis por corriente en señal o corriente de señal, ¿no? Es lo mismo. Y obviamente podemos hacer aquí, ¿no?, las mismas aproximaciones y asumir que la corriente de colector 1 es igual a la corriente de colector 2 y vamos a llegar a los siguientes resultados que habíamos llegado, ¿no? Por ejemplo, que la ganancia de tensión con un análisis aproximado es RC sobre 2RE, ¿no? Pero les acabo de mostrar cómo mediante el uso del modelo a pequeña señal llegamos al mismo resultado que habíamos obtenido, ¿no?,
cuando usamos las corrientes de pequeña señal, ¿no?, en el circuito. Obviamente observen que corrientes en pequeña señal, usando el método de las corrientes en pequeña señal, ya sea el análisis exacto o ya sea el análisis simplificado, ¿no?, que lo habíamos visto aquí, ¿no?, es mucho más rápido y mucho más directo que hacer usar el modelo pequeña señal, ¿no? Conforme haya más transistores, usar los modelos en pequeña señal de los transistores se vuelve más complicado, más inmanejable, ¿no? Aquí simplemente lo estoy haciendo para fines demostrativos, ¿no? Así que aconsejo muy fuertemente que usen o se acostumbren a usar más este método de las corrientes en pequeña señal. Bien, vamos al siguiente problema. Bien, entonces comencemos con este segundo problema. Nos piden hallar la ganancia de tensión de B0 a BI y hallar la resistencia de entrada. Noten cómo nuevamente estamos trabajando con aquí, dado que este es un circuito ya en señal, aquí hay un colector común. La entrada es por la base, ¿no?, y la salida necesariamente tiene que darse por el emisor, ya sea aquí o ya sea acá. No se puede dar por el colector porque esto ahorita es tierra en señal. Entonces entra por la base, sale por el emisor, ya sea aquí o ya sea acá. Esto es un colector común. Y la salida de este amplificador es la entrada de acá, ¿no? Entra por la base, entra por el emisor del transistor Q2 y sale por el colector del transistor Q2. Por lo tanto, este es un base común, ¿no? Esto de acá es un base común, ya sea su entrada de aquí y su salida acá, o ya sea su entrada aquí y su salida acá. Entonces vamos a analizarlo primero con las corrientes en señal, y vamos a usar el mismo método visto en el problema anterior, ¿no? Por ejemplo, si yo observo la resistencia vista así, por ejemplo Rx, llamémosle, la resistencia que yo veo hacia allá, de acá hasta tierra, de emisor hacia base, ¿no? Todo lo que está aquí en la base baja al emisor. Si es que hago el análisis exacto, sería resistencia que está en la base entre beta más 1, y si hago el análisis aproximado sería resistencia en la base entre beta, ¿no? El análisis aproximado supone que el beta es mucho mayor a 1. Vamos a usar primero el análisis exacto. Entonces tendríamos esto así. Y acá estaría el Rx, que en este caso es el R2 más, si es análisis exacto, RB beta 2 más 1. Entonces esto más esto sería un RE', ¿no? Pongamos así. Y acá estaría el BE. Y acá donde RE' es RE más RX. Entonces la corriente que pasaría por acá, la corriente en señal, acá estaría la corriente de colector 1 y acá estaría la corriente de emisor 1, GM1 equivalente sobre alfa 1 por BI. Bien, donde el GM1 equivalente sería alfa 1, esto está acá, ya que estamos trabajando aquí, estamos viendo este de acá, ¿no? Este de acá, ¿no? En el análisis exacto esta RE es ahora R', entonces sería GM equivalente al transistor 1, sería alfa 1 sobre RE1 más RE en este caso, más RE en este caso RE'. O sea, el completo sería así: GM1 equivalente RE1 más RE' sería RE
más Rx, R2 más RB beta 2 más 1, y acá arriba sería alfa 1. Esto sería la transconductancia equivalente, ¿no?, para poder usar el método de las corrientes en señal. Bien, entonces regresamos a este circuito y de acá mismo podemos hallar la resistencia de entrada, ¿no? Entonces resistencia de entrada exacta, ¿no?, sería Rp1 más todas las resistencias que están en el emisor, las vamos a subir hacia la base exactamente por beta 1 más 1, ¿no?, que sería Re más Rx listo. ¿No? En el análisis aproximado supone que beta es mucho mayor que 1, ¿no? Bien, entonces volvemos a copiar el circuito. Acá el B sub 0. Ya. Y nos interesa la corriente de acá, el I de emisor 1. Que en este caso es la misma corriente del I de emisor 2. ¿No?, que está entrando acá a la entrada del amplificador base común. ¿No? Dado que lo que estamos viendo acá es GM1 equivalente 1. GM1 equivalente sobre alfa 1. ¿Ya? Ahora, esta es la misma corriente de acá y de emisor 2, y por acá pasaría la corriente más o menos B sub 0, ¿no? Por acá pasaría la corriente I de colector 2. Entonces la corriente I de colector 2 es igual, en el análisis exacto es alfa veces IE. Como estamos en el transistor 2, acá sería alfa 2 IE2. Entonces B sub 0 es igual a RC por la corriente de colector 2, que a su vez la corriente de colector 2 es alfa 2 IE2. IE2 la tenemos acá. Por lo tanto, B sub 0 es igual a RC alfa 2 GM1 equivalente BI sobre alfa 1. Entonces la ganancia de tensión sería B sub 0 entre B sub I alfa 2 sobre alfa 1 GM1 equivalente por RC. Listo, ahí tenemos la ganancia. Podemos expandir un poco más esto. Acá sería alfa 2 sobre alfa 1 sobre GM1 equivalente, que ya sabemos según lo que hemos dado aquí. GM1 equivalente sería RE1 más RE más RE2 más RB sobre beta 2 más 1 y arriba alfa 1. Todo esto por RC. Ahora supongamos que hacemos que el análisis aproximado, ¿no?, beta 1 y beta 2 sea mucho mayor a 1. Entonces alfa 1 tiende a 1, alfa 2 tiende a 1 también, ¿no? Y el RE de aquí, y ahora el RE1 se transforma en 1 sobre GM1. Aquí, así como está en análisis exacto, es tal como lo hemos visto acá, alfa sobre GM. Entonces esto quedaría así. Ganancia de tensión, estos se van, 1, 1, 1. Acá quedaría RC, RE1 más
RE más RE2 más RB sobre beta 2. Y si hacemos lo mismo que vimos en el ejemplo anterior, que I de colector 1 sea igual a I de colector 2, ¿no? Y también que beta 1 sea igual a beta 2, con esto hacemos que alfa 1 es igual a alfa 2, ¿no? Más esta aproximación de acá, entonces los parámetros en pequeña señal del transistor Q1 son iguales a la del transistor Q2. Entonces la ganancia de tensión sería el RE1 y el RE2 son iguales, acá sería 2 veces RE minúscula más RE más RB sobre beta 2 o beta 1, ¿no? Dado que estamos diciendo que son iguales, y acá estaría el R sub C. Esa sería igual la ganancia, ¿no? Para un análisis aproximado. Bien, noten cómo con el método de las corrientes en señal no es rápido hallar la ganancia. Ahora, de todas maneras les presento aquí cómo trabajar con el modelo a pequeña señal, ¿no? Que se hace un poco más complejo, pero es necesario mostrarlo. Usando modelo en pequeña señal de cada transistor. Este transistor, bueno, ya sabemos, ya hemos conversado, a que es igual su modelo pequeña señal, los dos transistores, ya sea NPN o NPN o PNP, es el mismo. Entonces vamos a trabajar, va a quedar muy similar al circuito que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Por acá va a estar el BI. Acá está el más menos PPI1, acá está el RPI1. GM1 BP1, este es el transistor 1. Transistor 1, el colector está a tierra, entonces este está a tierra. Acá está el base 1, colector 1, acá está el emisor de 1, que es igual al emisor de 2. Bueno, no tan igual, no tan igual, porque aquí viene una resistencia RE y aquí viene recién el emisor 2, perdón por el error. Y después viene tan igual a lo que vimos en el modelo a pequeña señal del circuito anterior, ¿no? Esto, de este circuito de acá, de este circuito de acá, ¿no? Solo que para nuestro circuito de ahora acá hay una resistencia RB, entonces acá tendremos que agregarle otra resistencia. Bien, entonces vayamos por eso. Aquí transistor 2, GM2 BP2, este es RC, acá está el B sub 0, acá está el RB, menos más BP2, y esto es RP2. Bien, entonces como siempre, tal como vimos en el circuito anterior, acá está nuestro paso 1, ¿no? Acá más menos, por acá lo podemos poner, B0 es menos GM2 BP2 RC, a esto le llamamos ecuación 1. Por acá viene la corriente de emisor 1, que es igual a la corriente de emisor 2, ¿no? Que en este caso es igual a I de emisor, I de base 1 más I de colector 1, ¿no? I de base 1, BP1 sobre RP1 más I de colector 1. Esta de acá sería la I de base 1 y esta sería la I de colector 1. Aquí tendríamos BP1 sobre RP1 más GM1 BP1. Esto sería la I de emisor 1, que es igual a I de emisor 2. BP1 sobre RP1 más GM1 por BP1
ya sabemos que esto lo podemos factorizar. Y esto de acá es gm1 sobre alfa 1 bpi 1 y esto es i de emisor 1. Bien, entonces vamos a tan igual como hemos visto en el análisis anterior, la i de emisor 1 viene por acá, la i de colector 2 viene por acá, entonces ambas entran aquí a esta rama, dado que la i de emisor 2 no puede ir por acá porque quien manda por acá es la fuente de corriente, la corriente de la fuente de corriente. Entonces viene la corriente acá, viene la otra corriente, se suman en este nodo y entran por acá y podemos hallar el bpi2. Entonces bpi2, dado que la caída de tensión que gobierna esta fuente está contraria a la dirección de corriente que va a venir por acá, ¿no? Dado que la corriente viene así, entonces acá sería menos rpi2, ¿no? La suma de ie2 o ie1, ¿no? Más gm2 bpi2, y colocamos aquí sí, menos rpi2 ie2, que es ie1, sería gm1 alfa 1 bpi1 más gm2 bpi2. Bien, pasamos el bpi2 para el otro lado, para el otro miembro, bpi2 1 más rpi2 gm2 es igual a menos rpi2 gm1 alfa 1 bpi1. Esto de acá es beta 2, rpi2 por gm2 es beta 2. Entonces bpi2 sería, acá por ejemplo tendríamos rpi2 gm1 alfa 1 1 más beta 2. Ahora por bpi1. Ahora hay que ver aquí que, por ejemplo, para ir ya simplificando, rpi2 sobre 1 más beta 2 en el análisis exacto, ¿no? rpi sobre beta más 1 es re. Entonces rpi2 sobre 1 más beta 2 será re2. Entonces aquí nosotros sí podemos ir ya menos gm1 alfa 1 re2 bpi1. ¿Sí? A esto le podemos llamar expresión 2. Claro, y acá hacemos casi lo mismo que en el circuito que hemos visto anteriormente cuando lo analizamos en pequeña señal. 2 lo reemplazamos en 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? B0 es menos gm2 rc por bpi2 menos gm1 alfa 1 r2 bpi1. Menos con menos se va, entonces P0 a que es igual gm1 gm2, sí, gm1 gm2 rc r2, sí, re2 menos con menos más, a ver, gm2 rc menos gm1, sí, tenemos sobre alfa 1 por bpi1. Listo. ¿Alguna otra cosa que podamos simplificar de aquí? Sí, podemos todavía
aquí gm2 re2. Notar que R es alfa sobre Gm, entonces Re por Gm es igual a alfa. Entonces Re2 por Gm2 es igual a alfa 2. Entonces esto de aquí sería igual a alfa 2, alfa 1, Gm1 por Rc, Bpi 1. A esto le llamamos expresión 3. Bien, nuevamente acá vamos a plantear una ley de tensiones de Kirchhoff. Bien, BI es la caída de tensión de aquí, más toda esta caída de tensión de acá. Entonces, veamos. Ley de tensión de Kirchhoff. BI acá es igual. La caída de tensión acá es la caída de tensión de acá, Bpi1 más la caída de tensión de acá, que sería Re, ¿no? Por IE1 más la caída de tensión de acá menos Bpi2 más la caída de tensión de acá Rb, ¿no? Por la suma de estas corrientes que vienen por acá, ¿no? Por esta corriente de acá. Entonces acá sería Bpi1 más IE1 por Re más o menos en este caso Bpi2 más Rb por, en este caso IE1, ¿no? Por acá viene IE1 o IE2, que es lo mismo, ¿no? Esto de acá, más GM2 Bpi2. Listo, ahora a partir de aquí solamente queda arreglar términos. Bi, que sería igual a Bpi1, aquí IE1 podemos factorizar, que sería Re más Rb por IE1, y aquí sería menos Bpi2, factorizamos Bpi2, 1 menos Gm2 Rb Bpi2. Ya, y hay que acordarse, ¿no? IE1 es esta de acá. Y ¿qué otra cosa más podemos tener? Bpi2, esta. Sí, acá entonces reemplazamos de IE1 y 2 en 4. Dado que esto de acá, el Bpi1, nosotros tenemos que encontrarlo o hallarlo en función de Bi. Entonces eso es lo que estamos tratando de hallar en esta ecuación de acá, ¿no? El IE1 sí está en función del Bpi1, el Bpi2 vamos a trabajarlo, entonces vamos a ver qué sale. Bi es igual a Bpi1 más IE1. IE1 es Gm1, acá está IE1. Gm1 alfa 1 Bpi1 menos 1 menos Gm2 Rb Bpi2. Bpi2 es esta de acá. Menos con menos más. Entonces acá tendremos Gm1 alfa 1 Re2 Bpi1. Bien, aquí por ejemplo vamos a trabajar un poco con estos términos. Ahorita el trabajo más que nada es algebraico. Más acá pasamos Gm1 alfa 1 R2 Bpi1. Ahora este menos de acá, fíjense que me va a quedar Gm1, perdón, vamos a ponerlo así, Gm1 alfa 1 Rb, Gm1 alfa 1 Rb. Ahora Gm2 R2, Gm2, ya, y esto de acá Gm2
por RE2, GM por RE es alfa. Entonces esto de acá, alfa 2. Seguimos trabajando. Todo ahorita el trabajo se ha vuelto algebraico, más la parte de circuitería me parece que ya hasta se acabó. Ahorita el trabajo es algebraico. Menos alfa 2, alfa 1, GM 1 RB por BP 1. Listo. Ya, entonces de acá nosotros, ¿qué podríamos hallar? A ver. Ya todos tienen BP 1, ok. Uno más y después todo se repite el término GM1 alfa 1. Entonces, si GM1 alfa 1 es el término que vamos a factorizar. RE más RB más RE2 menos alfa 2 RB. Entonces sigamos, BI es BP 1, 1 más GM1 alfa 1, el RB factorizamos, esto sería así, pues. RB1 menos alfa 2 más RE más RE2. Ya, a esto le vamos a llamar expresión 5. Vamos a trabajar muy rápidamente con esto. Recordemos primeramente a que es igual alfa. De acuerdo a lo que vemos, alfa es beta sobre beta más 1. Ok, alfa beta sobre beta más 1. Vamos a darle esta forma de acá. Si este es 2, este es 2 y este es 2. Entonces menos alfa 2 sería menos beta 2 más 1. Y si a esto le restamos 1, 1 menos alfa 2 sería 1 menos beta 2 más 1. 1 sería beta 2 más 1, beta 2 más 1 menos beta 2 más 1. Convenientemente el 1 lo he transformado en esto. Y observen que aquí se va el menos beta 2 se va con beta 2, acá me quedaría 1 sobre beta 2 más 1. Entonces esto es igual a esto. Lo reemplazamos en 5. Entonces BI sería igual a BP1, 1 más PM1 alfa 1, RB por esto de acá es 1 sobre beta 2. No, perdón, 1 sobre 1 más beta 2 más RE más RE2. Listo. Bien. Ya tenemos ahora despejamos el BP1. Tranquilamente ya podemos despejar y ya tenemos lo que queremos. 1 más M1 alfa 1 RB 1 más
beta 2 más RE más RE2 y acá BI. Bien, esto de acá ya lo podemos reemplazar finalmente en la expresión 3, ¿no? Dado que eso era lo que queríamos, que el BPI1 esté en función del BI, ¿no? Este es el B0 en función del BPI1. Entonces esta expresión la reemplazamos en 3 y tendremos lo siguiente. B sub 0 sería igual a alfa 2 sobre alfa 1 M1 RC por todo esto de acá, 1 más M1 alfa 1. Y listo. Ahora simplemente es más juego algebraico, ¿no? Que es la ganancia de tensión. Vamos a dejar este acá así. El alfa 1 lo pasamos a multiplicar acá. Pasamos a multiplicar, entonces esto va a pasar arriba. Me quedaría algo así. Vamos a poner el GM1 que sería así, alfa 1 GM1 RC, y abajo me quedaría alfa 1 más GM1 RB1 más beta 2 más RE más RE2. Bien, ¿no? He pasado este alfa acá, ¿no? Y después lo he subido y esto de acá lo he pasado acá. Ahora el GM1 lo voy a pasar a dividir. Quedaría así, RC alfa 1 sobre GM1 más RB1 más beta 2 más RE más RE2. Y dado que estamos en el análisis exacto, alfa 1 sobre GM1 es RE, alfa sobre GM es RE. Entonces esto de acá es RE1. Por lo tanto la ganancia de tensión R1 más R2 más RE más RB1 más beta 2 y acá arriba RC. Listo. Perdón, aquí falta el alfa 1. Aquí alfa 1, ¿no? Que se va con este de aquí naturalmente. Bien, mil disculpas por el error. Noten cómo ahora esta relación de ganancia que hemos hallado usando el modelo pequeña señal de los dos transistores, ¿no? Es la misma que nosotros hemos obtenido acá usando el método de las corrientes en pequeña señal, ¿no? Como ven por aquí, usando el método de las corrientes en pequeña señal es mucho más directo, se llega mucho más rápido a la ganancia. Entonces, como ven, usar el modelo en pequeña señal de los transistores, no tal como hemos usado acá, no puede complicar el análisis, no puede complicarlo, no todo esta álgebra que hemos hecho aquí no puede complicarlo. Si hubiese más transistores se complica mucho más todavía, por eso recomiendo usar esta técnica de corrientes en pequeña señal para que conjuntamente con las otras técnicas mostradas en los videos anteriores, ¿no? Que se basaban en una fórmula de ganancia para cada tipo de amplificador, ¿no? Con BJT, sea colector común, base común, emisor común, ¿no? El análisis en pequeña señal de los amplificadores con BJT va a ser mucho más directo que estar usando el modelo a pequeña señal. En otro tipo de circuitos sí lo vamos a necesitar, ¿no? Ya lo vamos a mostrar después. Bien, otra cosa que también es interesante mostrar es que
por ejemplo, ustedes tienen esta relación de ganancia de aquí, ¿no? Que corresponde a este circuito, y si ustedes le hacen RE y RB igual a 0, acá RB y RE igual a 0, van a obtener la relación de ganancia que vimos en el primer circuito, ¿no? Cuando acá no había RE y acá no había RB, van a tener esta misma relación de ganancia. Si aquí ustedes hacen RE y RB igual a 0, llegan a este mismo circuito, ¿no? Entonces dense cuenta que este es un circuito más general que el que vimos aquí, tratándose aún de un colector común con un base común, ¿no? Entonces noten cómo esta relación es una relación más general que la que hemos hallado aquí, ¿no? Para este circuito, ¿no? Bien, eso sería todo entonces.